Estamos de regreso en esta transmisión especial con respecto al segundo debate de la elección de candidatos locales por el Distrito 33, esto en la delegación Magdalena Contreras. Y para hablar del tema tengo a un analista político, él es Canek Ballesteros, a quien le agradezco mucho que esté conmigo hoy en el estudio. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Gracias, Canek. El gusto es mío. Y me gustaría conocer, pues, cuál es tu lectura, Canek, sobre lo que va a suceder en este primer debate. Bueno, yo esperaría que los candidatos y las candidatas, obviamente, que están en este Distrito 33, llama la atención porque son 6, es un buen número de ofertas políticas para la ciudadanía, pues pudieran dejarle claro, plantearle a la gente que las está escuchando, a quienes son su electorado, por qué deberían ser ellos, específicamente qué papel o por qué, o qué podrían esperar que pudieran hacer ellos en este primer congreso, ¿no?, de la Ciudad de México. Es trascendental porque es prácticamente el primero después de la reforma política de la Ciudad de México, y es un gran momento porque es principalmente en esta legislatura cuando se van a sentar las bases y se podrán empezar a sacar todas estas leyes secundarias que quedaron pendientes. Como se veía en la entrevista, la persona que comentaba ahí, se tienen que instrumentar toda una serie de derechos que están plasmados en el eje central de la Constitución, en los artículos primarios, pero vienen todas estas leyes secundarias, ¿no? Yo esperaría que pudiéramos escuchar propuestas que giren alrededor del agua, la seguridad, qué onda con el desarrollo urbano, ya que, bueno, este distrito está inmerso en una delegación que es urbano-rural, pero es como forma parte de esta franja junto con Tláhuac, con Milpa Alta, con esta zona alta de los pueblos de Tlalpan, que pareciera ser ese otro México, que es todavía verde, que es todavía rural, pero que la mancha urbana va hacia allá, ¿no? Y sobre todo en los últimos años, pues ha estado muy en la boca de la gente y en la agenda pública el desarrollo urbano, ¿no? Lo que pasó después del sismo, lo que se está dando con la reconstrucción, las normas que hay que modificar, lo que no se ha hecho bien. Entonces, me imagino que para cualquier poblador de Contreras, ¿no?, en este caso, pues será importante e interesante saber qué es lo que están pensando legislar sus representantes en este sentido, ya que es de los pocos lugares hacia donde la mancha urbana podría expandirse, y pues obviamente es un tema que tendría que estar ahí, entre otros, ¿no? Así es, Canek. Justamente hablaba yo al inicio de esta transmisión que la agenda marca ya temas como la movilidad, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, pero ¿cuáles crees tú que sean los temas sobre los que puntualmente se van a centrar estos candidatos? Yo creo que en este caso tendría que ser el agua, la cuestión medioambiental por las características que guarda la delegación, y la seguridad, ¿no? Que es un gran tema, no únicamente de la Ciudad de México, yo me atrevería a decir, y la realidad así lo confirma, que es metropolitano, ¿no? No es una situación aislada del Distrito 33, es un fenómeno y es una problemática muy amplia, pero obviamente pues, las personas en esta delegación, al igual que en Tláhuac, pues están sintiendo los embates de la delincuencia, esta delincuencia organizada que da muestras día a día, aunque nos quieran decir o aparentar, no traten de convencernos de que no existe. Claro que existe, es un fenómeno que se está dando en la Ciudad de México y que principalmente pareciera darse o encontrar un nido en esta zona periférica, ¿no?, de la ciudad. Para algunos de nosotros resulta desconocido que la delegación Magdalena Contreras tiene terrenos irregulares, muchos de estos que se vieron severamente afectados tras los sismos del pasado 19 de septiembre. ¿Tú crees que los candidatos vayan a abordar el tema? ¿Alguna solución que quieran dar al respecto? Tendrían que afrontarlo porque al margen de pues, la tragedia que ocurrió en septiembre pasado, pues obviamente hay personas que sí tuvieron daños o afectaciones en las construcciones, en su patrimonio, en sus casas, pero también hay personas que en esta zona, donde hay asentamientos irregulares, pues se encuentran viviendo en viviendas que no necesariamente tienen las condiciones necesarias, ¿no?, dignas, y obviamente pues a lo mejor estarán interesados en regularizarse o estarán con la incertidumbre de qué va a pasar con la colonia o el asentamiento donde vivo, ¿no? Lo van a regularizar, van a llegar a removernos o a lanzarnos. Entonces, obviamente, yo creo que la población está muy interesada en este tema, porque aparte pues es una de las zonas de la ciudad donde pues existe este interés debido a que hay esta problemática que no ha sido atendida debidamente, porque obviamente pues esto no surgió en 3 años ni en 6 meses, ¿no? Esto representa 5, 10 años, 15 años de olvido, de invisibilizar y no querer afrontar, en este caso, pues una problemática, un fenómeno que se está dando ahí, y cuando eso ocurre o cuando se hace eso,
pues llegamos a los límites o a un escenario como el que se nos está presentando, donde ya es impostergable. Entonces yo creo que por supuesto que debería estar y por supuesto que es de interés. Pues muy bien, esperemos que lo hagan visible, ¿no? Durante este debate tienen un foro muy bueno para hablar. Creo que no siempre se han dado estos espacios, ¿no? Y creo que es del interés de todo. Debería de ser del interés de los ciudadanos enterarse de quiénes son sus representantes. Muchas veces no lo sabemos, Canek. Claro que sí. Este es un proceso realmente atípico. Nunca se había dado esta difusión al intercambio de ideas, al contraste de propuestas. Estamos acostumbrados a que solamente se le pone atención a lo federal, ¿no? Y anteriormente, pues, a la disputa, ¿no? O a la competencia por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero para este proceso electoral no solamente se está dando una dinámica más delegacional, sino se está avanzando hasta lo distrital. Y obviamente la ciudadanía en este momento, hoy más que nunca, está teniendo esa posibilidad y esa gran ventaja que yo no sabría hasta qué punto en otras entidades del país, ¿no? Se llega a generar, pero bueno, también quiero felicitar y reconocer el esfuerzo que está haciendo Capital 21 por darle seguimiento a esta agenda, ¿no? Que obviamente pues, sí nos interesa qué onda con la Ciudad de México, pero también es muy importante conocer qué está pasando en nuestro distrito, cuáles son las problemáticas y hacia dónde está yendo, en este caso, la construcción de las propuestas parlamentarias. Te agradezco mucho, Canek, sí es verdad. Hay veces que los ciudadanos queremos que nos den toda la información de primera mano y nos quejamos de dónde podemos conocer, cómo podemos saber quiénes son nuestros representantes, qué piensan, qué es lo que quieren hacer. Bueno, justamente estos foros son para eso. Así es, contribuyen esta clase de ejercicios a bajar esa información. Normalmente se quedan en una cúpula, una especie de círculo rojo, caja negra, donde solamente las personas que están especializadas en esos temas pueden tener acceso a esa información. Hoy como nunca, esta información está bajando y está llegando hasta los hogares de la población de la Ciudad de México. Bien, Canek, pues vamos a continuar con esta conversación, si te parece, después de este corte. Vamos a regresar con este programa especial previo a la transmisión de este segundo debate, esto por el distrito número 33 de la delegación Magdalena Contreras. Regresamos.